Rieke Hamer fue un médico e investigador alemán a quien miles de personas enfermas de cáncer en todo el mundo le deben la vida. Sin embargo, fue perseguido, acusado y hasta encarcelado por atreverse a difundir sus hallazgos y proponer una nueva manera de practicar la medicina. Hoy, en nuestro segmento Ciencia Censurada, comentamos su caso. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En septiembre del 2004, la policía española se presentó en la residencia del Dr. Rieke Hamer con una orden de arresto, que venía de un tribunal francés, en el cual se le estaba siguiendo un proceso bajo un cargo muy singular: agitación contra la ciencia médica e instigación de la nueva medicina con el propósito de practicarla. Un cargo extremadamente extraño, tratándose de un supuesto criminal que estaba siendo perseguido con orden de Interpol. Sin embargo, esta no era la primera vez que el Dr. Hamer se enfrentaba a una situación así. Es una larga historia. Esta historia comienza en el año 1978, cuando la vida del Dr. Hamer sufrió un giro dramático e inesperado. Para ese tiempo, él había llevado una vida bastante convencional. Era jefe de medicina interna en la clínica universitaria de la Universidad de Múnich, donde estaba a cargo de pacientes con cáncer. Pero durante una estadía de la familia Hamer en Italia, sucedió algo trágico. Su hijo, Dirk Hamer, que estaba durmiendo o descansando en un yate en la costa italiana, recibió 2 disparos provenientes de un príncipe italiano que estaba en un yate cercano, y a raíz de esos disparos tuvo que ser hospitalizado y durante algunos meses estuvo en una tremenda agonía hasta que falleció. Unos meses después, el propio Dr. Hamer desarrolló un cáncer en el testículo y su esposa también desarrolló otro cáncer. Lo extraño de esta situación no era que hubiera desarrollado el cáncer, sino que el Dr. Hamer no tenía ningún historial familiar que le diera indicios de que él podría desarrollar un cáncer. Esto lo lanzó a una investigación muy profunda sobre el cáncer y a investigar el historial de sus pacientes en la clínica donde trabajaba, para descubrir que los pacientes también habían sufrido algún tipo de trauma parecido al que él había sufrido en los meses previos al desarrollo de sus propios cánceres. Estas investigaciones culminaron en el año 1981, cuando él presentó sus nuevos hallazgos con respecto al cáncer en una tesis postdoctoral que quería avanzar para poder difundir sus conocimientos a los estudiantes de medicina en la Universidad de Tübingen, que era la universidad de donde él se había formado como médico. La universidad, sin embargo, para su sorpresa, rechazó de plano la investigación e incluso no quiso siquiera validarla, ni siquiera entraron a investigar si lo que él había descubierto era correcto o estaba en el buen camino. Y además de eso, lo amenazó con hacerle perder sus empleos, sus contratos de empleo en las clínicas universitarias, si no se atenía a la medicina convencional y renunciaba por completo a sus nuevos hallazgos. El incidente en la Universidad de Tübingen fue solamente el primero de una serie de problemas que habría de vivir el Dr. Hamer a partir de entonces, porque él se negó a renunciar a sus hallazgos y se negó a adherirse a la medicina convencional a la que ya estaba cuestionando. Tanto fue así que en el año 1986 le quitaron su licencia médica, porque se negó a adherirse a las convenciones de la medicina tradicional oficial. Sin embargo, él siguió sus investigaciones y siguió contando con la ayuda, afortunadamente, de algunos de sus colegas médicos para poder seguir tratando de afianzar o de refinar todo lo que él había descubierto hasta el momento. De hecho, en el año 1987 logró extender los hallazgos que él había realizado con respecto al cáncer al conjunto de las enfermedades, de todas las enfermedades que aquejan al ser humano. Y llamó a sus hallazgos a las 5 leyes biológicas de la naturaleza, y a la nueva propuesta la llamó la nueva medicina, que con el tiempo tuvo que transformarse en nueva medicina germánica por asuntos de propiedad intelectual.
Las cosas continuaron en contra de él porque siguieron atacándolo, siguieron acusándolo y acosándolo por lo que él estaba haciendo, mientras él iba avanzando en sus investigaciones. De hecho, en el año 1989 vino la primera validación científica en la Universidad de Viena, y en el año 1992 vino otra validación científica de sus hallazgos en la Universidad de Düsseldorf, en Alemania. Sin embargo, si él creía que lo iban a dejar en paz con estas verificaciones, estaba muy equivocado. Entonces, a pesar de todas estas verificaciones que él ya estaba recibiendo y a pesar de que él había ahondado y profundizado sus investigaciones, aún así el estatus médico y las autoridades seguían sin querer comprobar la veracidad y la validez de sus hallazgos científicos. Tanto fue así que en el año 1997 fue acusado de ejercer la medicina sin licencia porque aparentemente le había brindado algunos consejos a unos pacientes. Entonces, con ese proceso lo encarcelaron durante varios meses. Sin embargo, no todo era malo, hubo una buena noticia porque al año siguiente, en el año 1998, en la Universidad de Strava, en Eslovaquia, hubo una nueva validación científica de sus hallazgos, de la nueva medicina germánica. Y después de eso también ha habido más verificaciones, de suerte que ha habido más de 30 verificaciones científicas de que los hallazgos del Dr. Hammer son correctos, están bien, tienen sustento científico. Sin embargo, ni la Universidad de Tübingen, ni ninguna otra instancia de la medicina oficial en Alemania o en Francia o en varios países ha querido validar esta nueva medicina germánica. Y la persecución y el trato lo han tratado de criminal, lo han tratado de irresponsable y de loco, prosiguió. ¿Por qué? ¿Por qué esta persecución? En realidad lo que sucedió es que la nueva medicina germánica del Dr. Hammer es un revolucionario planteamiento sobre cómo debemos considerar el funcionamiento del cuerpo y qué es en realidad una enfermedad, no solamente el cáncer, sino cualquier enfermedad. De acuerdo con la nueva medicina germánica, el cerebro es el órgano rector de todo el organismo y cada parte del cerebro está conectada con una parte específica dentro del cuerpo, o sea, hay una relación entre un órgano o sistema de órganos con una parte específica del cerebro. Entonces, lo que suceda en esta parte específica del cerebro afecta directamente a lo que hace o cómo opera el órgano en cuestión o con el cual está relacionado. Entonces, de acuerdo con este planteamiento, cuando se presenta un trauma emocional muy fuerte, un conflicto de choque, como fue llamado o como es llamado según la nueva medicina germánica, este conflicto de choque tiene la capacidad para impactar el cerebro a nivel biológico, crea una especie de lesión en el cerebro. A este conflicto de choque, el Dr. Hammer lo bautizó como síndrome de Dirk Hammer en honor a su hijo. Esta lesión cerebral causada por el golpe emocional, por el trauma o el conflicto de choque emocional percibido por la persona o vivido por la persona, se puede advertir en una tomografía en una forma de anillos concéntricos que están situados en la parte del cerebro que ha sido afectada. Ahora, esta imagen había aparecido había aparecido en muchas ocasiones en las tomografías, pero los médicos convencionales tendían a pensar que era un problema de las máquinas, o sea que era un artefacto o ruido que tenía la máquina cuando hacía la tomografía. Por esta razón, en 1989 el Dr. Hammer, en colaboración con Siemens, que era la compañía que estaba proveyendo las máquinas para las tomografías, hizo una serie de experimentos y pruebas y constataron que la imagen que aparecía no era de problema de la máquina, no tenía nada que ver la máquina, sino que siempre aparecía en la cabeza de la persona porque estaba en el cerebro, no en la máquina. Por cierto que esta imagen de la lesión cerebral fue llamada por los opositores de Hammer como el foco de Hammer, de manera despectiva. Sin embargo, ha sido asumido por la nueva medicina germánica como una forma rápida de referirse a esa imagen que se puede advertir en las tomografías. Bueno, la cuestión es que el cerebro, cuando recibe este impacto o este trauma
emocional tan fuerte, inmediatamente gira una orden. Es una señal bioquímica que lanza hacia el órgano o el sistema de órganos que ha sido o está relacionado con esa parte específica del cerebro para que se active lo que se conoce como un programa especial con sentido biológico o un programa biológico. Este programa está concebido, está diseñado para que el individuo que ha recibido el choque pueda abordar ese choque, sus consecuencias y superarlo. Pero es una preparación que hace el cuerpo a nivel biológico, porque este programa está activando todo este sistema del individuo para poder sobrellevar el choque que está afectándolo o que está amenazándolo. Con esta concepción, lo que Hammer estaba estableciendo era un ligamen fundamental entre la psique, el cerebro y el órgano, el sistema de órganos que está relacionado con esa parte del cerebro. O sea, que la relación psique y cuerpo, biología, es fundamental, es esencial para entender por qué es que aparecen estos programas biológicos. Estos programas biológicos es lo que nosotros conocemos normalmente como enfermedades, como dolencias o males. Así, lo que están haciendo es en realidad preparándonos para poder superar ese choque de conflicto o ese trauma que estamos viviendo y que amenaza nuestro bienestar y nuestra supervivencia inclusive. Por ejemplo, uno de los casos que puede ilustrar esta relación es el agrandamiento de la próstata. Este agrandamiento de la próstata se explica en muchas ocasiones desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, en los casos en que un hombre ve comprometida su posibilidad de tener descendencia. Puede presentarse porque ha perdido un hijo o porque uno de sus hijos resulta que es estéril o que no puede procrear, alguna situación así, pero que lo haya afectado de forma inesperada y intensa. Entonces el cuerpo, el organismo de este hombre está percibiendo que hay una amenaza a su descendencia. Entonces el cerebro lanza una orden a la próstata y la próstata comienza a agrandarse. ¿Para qué? Para facilitar la eyaculación, porque va a ser el mismo individuo el que se tenga que hacer cargo de seguir procreando para poder asegurar su descendencia. Eso está ocurriendo a nivel biológico. No es que la persona esté pensando que voy a tener que tener hijos yo misma, ni tampoco se trata de que es que tiene un problema psicológico porque está enojado con su hijo porque no puede tener hijos o porque está enojado con la vida porque lo perdió. No, no es un asunto que esté operando a nivel siquiera consciente, es un asunto que está operando a nivel biológico. El cerebro está percibiendo una amenaza biológica a la descendencia de ese individuo y entonces está lanzando una orden al sistema de órganos que puede asegurar biológicamente esa descendencia. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un carcinoma prostático. Pero claro, la medicina convencional interpreta este programa biológico no como una respuesta a un trauma emocional, sino como la aparición de un cáncer. Y así lo trata, y así interfiere en la vida y en el cuerpo de este hombre. Ahora, ¿qué pasaría si este hombre hipotético fuera atendido por un médico formado según la nueva medicina germánica? En vez de tratarlo como que está sufriendo de un cáncer prostático y que hay que intervenirlo porque hay que salvarlo, porque la enfermedad lo va a matar, etcétera, etcétera, en vez de eso, el médico lo que tiene que hacer es ayudar a este hombre a enfrentar el trauma que ha sufrido, a asimilarlo y aceptarlo. A aceptar que, por ejemplo, que el hijo ya se fue o que el hijo no va a poder dar a sus hijos y aceptar y estar en paz con eso. Porque en la medida en que ese hombre resuelve ese conflicto emocional, por más fuerte e inesperado que haya sido, en la medida en que eso sucede, entonces el cuerpo interpreta que el conflicto ya pasó, que la emergencia ya pasó y que ya no es necesario que el programa biológico siga funcionando. Entonces se da una nueva orden. El hombre resuelve su conflicto emocional y el cerebro da una nueva orden. ¿Para qué? Para que se restituya la normalidad antes del conflicto
entonces el programa biológico empieza a revertirse y eventualmente, por ejemplo en este caso, el carcinoma prostático comienza a desaparecer. Y es cuando la próstata recupera su tamaño normal y la persona sigue con su vida. Entonces, de esa manera muy esquemática es que podría funcionar un programa biológico y cómo podría ser revertido o manejado. Ahora bien, ¿qué pasa si este paciente hipotético, en vez de ser atendido por un médico de la nueva medicina germánica, es atendido en un hospital convencional? Y pues, le detectan el agrandamiento de la próstata, le diagnostican tumor, le diagnostican cáncer, y entonces no solamente van a interferir en el programa biológico que está trabajando en la próstata, con quimioterapia, con cirugía, van a interrumpir todo el proceso, no solamente eso, sino que le están causando al pobre hombre un nuevo conflicto emocional, porque le están diciendo que tiene cáncer y que se va a morir. Y entonces eso va a provocar otro trauma emocional fuerte que va a hacer que el cerebro vuelva a mandar otra señal bioquímica a los órganos correspondientes, y entonces las posibilidades de que aparezca otro tumor en otra parte del cuerpo se agrandan. Y no porque se haya esparcido, sino porque han sido activados varios programas biológicos que están tratando de resolver los conflictos emocionales que está recibiendo este pobre hombre, porque está siendo interferido de una manera totalmente invasiva que no comprende las reglas del cuerpo. Cada tipo de conflicto, de choque o trauma emocional afecta partes específicas del cerebro, y esas partes específicas del cerebro tienen relación con partes específicas del organismo. Hammer y otros investigadores que también siguieron todos los hallazgos y los descubrimientos de Hammer ya han ido formulando toda una tabla de relaciones en las que explican por qué este conflicto se relaciona con este tipo de programa biológico, cuándo es que se presenta este programa y en qué situaciones no, sino que se presenta otro tipo de programa, etc. Es toda una configuración, porque es una complejidad enorme para poder comprenderlo. De hecho, hay libros que han sido publicados. Hammer publicó en su momento libros explicando todo esto. También ha habido otros investigadores y autores que han publicado libros explicando las reglas de la nueva medicina. Por ejemplo, Lars Peter Kronblad publicó hace unos años este libro que se llama La Nueva Medicina, en la que explica todos estos hallazgos de Hammer de una forma bastante clara y especificando los tipos de conflicto emocional, los tipos de programas biológicos que están relacionados, etc. Ahora bien, hay que considerar algunos puntos en relación con todo este tema. Uno de esos puntos importantes es que esta teoría de la nueva medicina germánica está referida a programas biológicos que tienen un origen de trauma emocional. No estamos hablando de los golpes o las quemaduras o las heridas que uno puede sufrir porque tiene un accidente o porque es atacado por alguien. Este tipo de eventos obviamente tienen un origen fuera o externo al cuerpo. Lo mismo sucede cuando uno ingiere un veneno, ¿verdad? O sufre una intoxicación por una sustancia química o de origen orgánico, puede ser también, que esos son agentes externos. Entonces estamos hablando en todo esto de la nueva medicina germánica de los programas biológicos que se encargan de solucionar conflictos de origen emocional y que están dentro de nosotros. Después, otro punto a considerar, que eso es muy importante, es que cada persona vive un conflicto o un trauma de forma distinta. O sea, una situación que puede ser traumática para Juan, posiblemente no sea traumática para Pedro, porque ahí estamos hablando de la psique de cada persona. Entonces, por eso en algunos casos habrá personas que desarrollen, qué sé yo, un cáncer, y otras personas a las que no les pase básicamente nada, o que tengan un programa biológico mucho más suave para sobrellevar el mismo tipo de conflicto emocional. Esto hay que considerarlo. Por eso es que es tan importante que la historia personal de cada paciente debe ser revisada y debe ser tenida en cuenta por el médico que lo está tratando, el médico formado en la nueva medicina germánica, obviamente. Y finalmente, otro punto que es importantísimo es que el cuerpo, para poder sanarse,
o para poder restaurar sus sistemas o para poder operar estos programas biológicos, necesita herramientas. O sea, un cuerpo que no está bien nutrido, que no vive en buenas condiciones de vida, no tiene manera de trabajar bien para sobrellevar este tipo de traumas. Entonces, una persona que no está siendo bien alimentada, o que no está siendo bien hidratada, o que no puede descansar, etcétera, posiblemente no vaya a poder salir adelante de la situación en la que se ha visto expuesta. Y entonces es cuando tenemos personas que terminan por agravarse o incluso fallecer. Entonces las condiciones del paciente también son importantes, hay que tomarlas en consideración. La alimentación y las condiciones de vida hay que tomarlas en cuenta. Pues bien, durante su ejercicio como el de la nueva medicina germánica, el doctor Hammer benefició a más de 40.000 personas. Se vieron beneficiadas de sus descubrimientos, con sus hallazgos. De hecho, en el caso del 2004, del que hablábamos al principio, el fiscal tuvo que reunir hasta 6.500 expedientes de personas que habían sido diagnosticadas con cáncer terminal y que habían sido atendidas por la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Y descubrió, para su sorpresa, que más de 6.000 de esos pacientes no solamente estaban vivos al cabo de 5 años, sino que la mayoría estaban sanos y estaban bien. Y es algo que no se puede ver en la medicina convencional ni en los hospitales. Sin embargo, a pesar de este éxito que ha tenido el doctor Hammer y que tuvo el doctor Hammer durante todo su ejercicio de esta nueva medicina, el rechazo continuó y continúa aún hoy en día. ¿Por qué? El rechazo y la persecución que ha sufrido el doctor Hammer por su nueva medicina germánica tiene en realidad una fácil explicación. La verdad es que su propuesta revoluciona por completo la medicina. Lo que está diciendo es que la medicina convencional, la medicina occidental, está basada sobre premisas falsas. Todo el sistema en el que hemos estado viendo las dolencias y las enfermedades desde esta nueva óptica está mal, está errado. De hecho, una de las cosas que está demostrando el doctor Hammer con sus descubrimientos es el porqué de la ineficacia de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Son ineficaces, y no solamente porque el doctor Hammer lo haya dicho o porque la nueva medicina germánica lo haya señalado. De hecho, hace unos años, precisamente en el año 2004, a raíz de unos estudios realizados por tres centros oncológicos de hospitales australianos, se llegó a un resultado alarmante. Ahí se constató que solamente el 2,3% de las personas diagnosticadas con cáncer logran sobrevivir más de 5 años con tratamiento de la quimioterapia. Solamente el 2,3% de los pacientes y solamente el 2,1% de los pacientes en Estados Unidos. O sea, el nivel de supervivencia, no estamos hablando siquiera de salud, de supervivencia con quimioterapia es tan bajo, que no es necesario siquiera echar mano de la nueva medicina germánica para verlo. Sin embargo, el doctor Hammer lo que hizo fue resaltarlo, y lo que hizo fue hacer ver con esa luz fuerte, poderosa, de que así es, de que la quimioterapia, la radioterapia y los tratamientos convencionales no están funcionando, y no están funcionando porque están basados en una concepción de la salud y del cuerpo humano errada. Esto además, obviamente, afecta a intereses económicos enormes, porque toda la industria médica y farmacéutica está ganando miles de millones de dólares sobre el uso de tratamientos que utilizan quimioterapia, que utilizan radioterapia, y inclusive saliéndonos del cáncer, todas las enfermedades posibles, con todos los productos farmacológicos que están dirigidos a destruir los síntomas de las llamadas enfermedades. Si el doctor Hammer llega y dice que eso no tiene sentido, que tomarse una droga lo único que vas a hacer es empeorar la situación y lo que tienes que hacer es dejar que el cuerpo se sane solo, entonces esto está afectando obviamente el interés económico de una industria enorme, que es multimillonaria. Además, también la propuesta del doctor Hammer no deja de infundir
temor en las personas porque ya no pueden confiar en la medicina convencional, ya no van a estar seguros de que van a ser sanados o curados, y también temor en los médicos de que todo su trabajo no sirve básicamente para nada. O sea, lo que están haciendo en realidad es impidiendo que sus pacientes se sanen. El miedo por un lado y por el otro el mismo orgullo de la profesión médica que está siendo afectada por esta nueva propuesta que ha presentado el Dr. Hammer. Todo este caso del Dr. Hammer nos hace pensar en cómo se repite la historia. Hace unos cientos de años, Galileo Galilei se vio enfrentado al mismo tipo de persecución, al mismo tipo de hostigamiento, cuando fue forzado a renunciar a sus descubrimientos, a renunciar a lo que él había probado que era lo correcto, con tal de salvar su vida, porque a él lo recluyeron hasta su muerte, pero si no hubiera renunciado, lo hubieran quemado en la hoguera. Este caso, que es un caso típico de la intolerancia y de la cacería de brujas, porque así fueron perseguidas las brujas también, y como Galileo fue llamado hereje, lo vemos reflejado en Hammer, porque Hammer en realidad, aunque no le han dicho estrictamente hereje, básicamente ha sido tratado como un hereje, ha sido acusado de rebelarse contra la ciencia médica oficial, o sea, ha sido acusado de apartarse del sistema, de cuestionar ese sistema, de decir, no, es que eso no es ciencia, la ciencia hay que hacerla en los laboratorios, en las investigaciones, en las pruebas, no hacerla porque todo el mundo está de acuerdo en que algo tiene que ser verdad, porque tiene que ser verdad. Entonces vemos que la historia tristemente se repite. Así como Galileo fue tratado de hereje, así como las brujas fueron perseguidas y quemadas o colgadas, así un investigador moderno como el Dr. Hammer ha sido perseguido, ha sido acusado, ha sido llamado de loco, de curandero en un sentido totalmente peyorativo, como si fuera una persona que sin ningún conocimiento de nada, tratando de trastear con la salud humana. Ha sido también acusado de ser fraudulento, de engañar, cuando en la realidad lo que se ve es que él es exitoso y que él ha salvado vidas de personas y ha hecho que las personas no solamente superen sus dolencias o sus llamadas enfermedades, sino que también inclusive que vivan saludables. Entonces esto también nos hace pensar en que es importante recuperar el verdadero sentido de la ciencia, porque la ciencia debe ser fría, debe apartarse de los intereses económicos, de los intereses políticos, debe apartarse del orgullo y del miedo. Y de si una persona plantea algo innovador o algo diferente, primero validarlo, primero probarlo, comprobarlo. Y en las pruebas y en las validaciones, darse cuenta de que el orgullo no lleva a nada, de que la humildad en estos casos es muy aconsejable y podemos estar a las puertas de algo realmente beneficioso para todos. Otras reflexiones también se derivan de todo este asunto. Por ejemplo, el hecho de que Hammer haya resaltado la importancia de que las personas como pacientes asuman la responsabilidad de su propia salud, de que acepten que el cuerpo es el que se cura, pero también ellos son los que se curan. Si ellos están implicados responsablemente frente a su vida, frente a su salud, frente a lo que la está afectando, entonces tienen todas las posibilidades de salir adelante. Habrá habido personas que no quieran aceptarlo y entonces seguirán en ese camino largo de pasar de píldora en píldora, de operación en operación y de médico en médico, hospital en hospital, y nunca estarán curados, nunca serán saludables. Entonces ese punto de reflexión es importante, me parece. Y también otros, por ejemplo, el hecho de que las terapias, los tratamientos que propone la nueva terapia, la nueva medicina germánica, no son incompatibles con otro tipo de terapias no invasivas o naturales. Por ejemplo, se sabe que hay médicos que están utilizando los principios de la nueva medicina germánica en combinación con terapias no invasivas como por ejemplo el agua de mar, y eso ha tenido un éxito enorme en los pacientes que han sido tratados de esta forma.
Entonces, toda esta propuesta de Hammer no es una propuesta excluyente, sino que es una propuesta para una mejor comprensión de la manera en que trabaja nuestro cuerpo y cómo podemos beneficiarnos de todo este conocimiento. Finalmente, pienso que una de las reflexiones que podemos tener es el problema que causa el orgullo, porque todo este conocimiento que Hammer vino a descubrir en este tiempo ya era un conocimiento que los yogis tenían desde hace miles de años. O sea, en Oriente han trabajado sobre esa relación tan profunda entre la parte psíquica y espiritual y la parte corporal, y la implicación que tiene una persona dentro de en su propia salud. Ya lo han hecho, lo han trabajado, lo han reflexionado y lo han aplicado durante miles de años. Entonces, es cuando nos ponemos a pensar que Occidente no se ha beneficiado de eso por orgullo, por pensar que nosotros sí sabemos o que nosotros sabemos más, sin ponernos a pensar que ellos tienen una larga experiencia y tienen una tremenda tradición en la que se han sanado y han vivido bien durante mucho tiempo. Y también nos pone a pensar en la relación profunda que tiene todo esto de la nueva medicina germánica con lo que ya planteaban las filosofías ocultistas, en las que nosotros somos un todo, pertenecemos a un todo y que somos energía. Y en la medida en que nosotros sabemos redirigir o enfocar nuestra energía, así podemos vivir bien o no. De hecho, tiene una fuerte implicación con muchos rituales mágicos y con muchas prácticas mágicas en las que la intención de la persona y la manera en que la persona asume lo que está viviendo la ayuda a curarse o la ayuda a sentirse mejor. Puede utilizar ayudas adicionales como hierbas o brebajes o ese tipo de cosas, pero en el corazón de la práctica mágica basada en el conocimiento ocultista está esa noción tan importante de la implicación entre la psique y nuestro cuerpo, esa noción de que somos energía, de que todo es energía, y en la medida en que sepamos dirigirla o sepamos manejarla, vamos a vivir bien o vamos a estar bien. Finalmente, podemos decir que aunque el Dr. Rick Hammer murió en julio del 2017, a la edad de 82 años, su legado no se ha perdido, porque cada vez más muchos médicos se adhieren a la nueva medicina germánica, la estudian, se forman en ella y comienzan a aplicarla, y la han aplicado de forma exitosa en sus pacientes. Están viendo que sus pacientes ya no están penando, sino que se están curando y que están llevando una vida más saludable y más plena, que es, al fin y al cabo, nuestro objetivo en esta vida. Bien, ahí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa.